Muy buenas noches a todos, muy buenas tardecitas noches para todos. Vamos a esperar a que se sumen más internautas interesados en conocer esta propuesta que nos llega como siempre de la mano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Ort. Para mí un orgullo y un honor siempre recibir esta invitación a difundir la arquitectura, a difundir carreras, a difundir oficios y vocación. Uruguay está cada vez más despegado en el concierto nacional de desarrolladores, de exportadores, de creatividad, de ingeniosos, que no solamente trabajan en el exterior, sino que muchos trabajan en Uruguay y están aquí desarrollando unas carreras alucinantes como vimos y como tuvimos la oportunidad de conocer a través de estos vivos que hicimos en esta secuencia de charlas de arquitectura junto a los egresados, recientemente egresados de la facultad, y nos sorprendió muchísimo saber que Uruguay juega en primera línea con las grandes ligas en cuanto al reconocimiento que recibe a través de esos premios en arquitectura, en concursos impresionantes, ¿no? Donde participan los grandes de la arquitectura, ¿no? Uno a veces se imagina la arquitectura y habla de estudios en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en Francia, en Alemania, y Uruguay está a la par. Y estamos en contacto con su decano, con el arquitecto Gastón Boero, que siempre es un placer recibirlo y nos pareció muy oportuno conversar justamente sobre este nuevo perfil, este nuevo rol que tiene el arquitecto, el oficio del arquitecto, ¿no? Que tiene cosas que permanecen, que vienen con la construcción del arquitecto a lo largo de los siglos, y cuando decimos los siglos hablamos de antes de Cristo, ¿no? Toda la injerencia que tiene en el desarrollo de las sociedades y de las civilizaciones humanas, pero también lo que presenta el desafío en este nuevo mundo, ¿no? Y acá estoy, con el escalímetro y dándole con el escalímetro bienvenida a todos los que se están sumando y también a Gastón Boero. A ver ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo te va, María? Buenas noches. Te veo con el escalímetro, te falta la regla T, las escuadras. Todo me falta. Mirame yo como dibujo, ¿no? Este es el proyecto que estoy haciendo ahora de una reforma, y lo hago yo en Perfecto. papelito, ¿no? Así empiezan las ideas. A lo Toulouse-Lautrec. Bueno, pero el inicio de las ideas va a seguir siendo así. Muy probablemente para nosotros y nuestra generación va a seguir siendo así y las vamos a poder concretar. Capaz que las generaciones más jóvenes ya empiezan con el celular, la tablet, etcétera, y tienen otra cosa. María, antes de empezar, veo que tenés unas rosas. No me doy No, cuenta del color. podés creer que no floreció la flor amarilla, la rosa amarilla, pero como lo prometí en deuda, te traje por lo menos la producción de orquídeas, que Ah, tengo son varias. orquídeas. Entonces ahí están, son orquídeas. Está. No floreció. Yo dije, ay, no, justo la divina que estaba, ya está. Se me fue con el viento. Muy bueno, muy Pero, bueno. pero parte del paisajismo y de la sensibilidad que tenemos las personas que nos gusta el paisaje, la construcción, los que nos conmovemos con todos los creadores, es parte de ese universo. Para mí, un honor, como siempre, Gastón, esta propuesta de invitarnos a sumarnos a la charla y hablar del rol de la arquitectura en un siglo como el nuestro, que tiene muchos enfoques y muchos encares, y me encantó la propuesta que vos me hiciste para conversar y poner el tema sobre la mesa, para entender cuáles son esas salidas laborales, pero no solamente en el mundo del trabajo, sino también en los nuevos desafíos que vienen de la mano con la tecnología, de la mano con un mundo que pide sustentabilidad, y el rol del arquitecto, desde Leonardo da Vinci, viene acompañando, y no solo acompañando, siendo pionero en esa forma de convivir con nuestro mundo. Sí, y justamente te propongo empezar por esto último que decías, porque hoy los chicos cuando se enfrentan a elegir una carrera, sobre todo aquellos que les gusta el diseño, quedan impactados. Es como estar en el supermercado, te enfrentas a la góndola, voy a comprar una pulpa de tomate y resulta que tengo 8 millones de ofertas, ¿no? Más o menos así decís, wow, ¿y acá por dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Porque hoy tenés diseños de todo tipo para hacer. Pero ubicando en ese contexto de esa gran oferta de carreras y de formaciones vinculadas no solamente al diseño, sino también a otras áreas del conocimiento, ¿cómo es la arquitectura? Bueno, el arquitecto es hoy la versión
contemporánea del Homo Universalis, esa figura que, como bien vos dijiste, está encarnada en Leonardo da Vinci, es decir, una persona que tiene una formación, que tiene una sabiduría que abarca diversos temas de las ciencias, de las artes, de las humanidades. Y por eso mismo, si la arquitectura hoy es la versión contemporánea de esto, el currículum de arquitectura es un currículum que te lleva a estudiar muchas cosas, desde el diseño a las tecnologías de construcción, pasando por la historia, la crítica, la filosofía, el urbanismo, el planeamiento territorial, etc. Entonces, es una cosa muy, muy abierta. Es una formación, que se podría decir a nivel académico, humanista. Y esto, que es la gran diferencia que tiene la formación de arquitecto, ya te digo, en esa góndola, en esa oferta de todas las formaciones universitarias, está muy bien posicionada contemporáneamente y sobre todo cuando uno levanta la cabeza y mira el mediano y largo plazo para poder afrontar los problemas que hoy plantea la sociedad. Porque la sociedad contemporánea no plantea problemas como en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos, que estaban básicamente centrados, estaban en el centro de las comarcas profesionales, o sea, de la medicina, de la economía, de la abogacía, de la arquitectura. Hoy los desafíos están en las fronteras, hoy los desafíos abarcan distintos territorios. Baste pensar, por ejemplo, en un tema hoy contemporáneo como es la preservación del medio ambiente. Ese exhorto a nivel mundial de no aumentar 1,5 grados la temperatura del planeta. Para solucionar cualquiera de los problemas vinculados con esto, tenés que convocar a biólogos, a médicos, a sociólogos, a economistas, a arquitectos, a paisajistas, etc. Es decir, hay un conjunto de profesiones y de conocimientos que convergen a la solución o a aportar soluciones a estos problemas. Y como ese problema, te lo cito porque hoy está en la agenda de todas las sociedades, en la agenda de todos los políticos, el tema de la preservación medioambiental, son muchos los problemas que se enfrenta a la sociedad que tiene esta característica. Y la formación de arquitecto, esa que es humanista, que es generalista, que te lleva a estudiar desde el diseño a la física, a la matemática, pasando por las letras, las humanidades, etc., te da esa formación como para vos poder enfrentar el problema y decir, bueno, para buscar una solución a este problema necesitamos de esto, de aquello. Te abre la cabeza. Y esta es la belleza que tiene la formación de arquitecto, que, para ser sinceros, todos los chicos que estudian arquitectura en Uruguay y en el mundo también la padecen, porque a todo el mundo no le gusta las letras, lo tecnológico, la física, la química, la matemática, el diseño, la representación. Siempre tenés algún área que te gusta. Entonces hay chicos que son muy de las letras y que no se llevan bien con la física, la matemática, que cálculo estructural les va horrible. Hay otros que les encanta eso y dicen, no, leer, no, por favor, historia, crítica, teoría, no me gusta nada. Y están los fanáticos talibanes del diseño, que dicen, el diseño solo, lo más grande que hay, etcétera, no me vengas de nada, voy a hacer diseño. Entonces se da en el estudiante de arquitectura esto de que empieza a entender dónde están sus afinidades en una formación que de todas maneras lo va a llevar a posicionarse como Homo universalis contemporáneo, o Leonardo da Vinci contemporáneo. Entonces, partamos de esa base, esa es la formación. Y la contracara de una formación generalista está en las salidas laborales, algo que vos también planteabas. Entonces, empecemos a hablar de qué puede trabajar o a qué se puede dedicar un arquitecto. Entonces, yo creo que hay una inserción laboral que está en el imaginario de todos los que nos están viendo en este momento, nuestros padres, etc. Cuando hay ¿a qué se dedica un arquitecto? Y se dedica a diseñar y a construir. O sea, cuando dicen eso, se dedica al diseño, porque entonces tiene un estudio grande, chico, mediano, con otros colegas o no, o solo, donde proyecta, diseña. Y después se pone el casco blanco, porque los arquitectos usamos casco blanco, ¿sí? No es amarillo ni de otros colores para identificar a los otros gremios. Ponemos el casco blanco, vamos a la obra. ¿A qué? A hacer la dirección de obra
vista, como le digo yo. O sea, vamos a ver y a verificar que la fuerza de trabajo, sea una empresa, sea una cuadrilla, sea un constructor, sea tu hermano que te está dando una mano, qué sé yo, lo que fuere, está construyendo las cosas de acuerdo a como vos las ideaste, las pensaste y las imaginaste en tu casa, en tu estudio, perdón. Entonces, eso es diseño y dirección de obra. Y hay arquitectos que se dedican solo al diseño, hay arquitectos que se dedican solo a la dirección de obra, o hay arquitectos o estudios que se dedican a las dos. Esta es una de las salidas laborales típicas en Uruguay, en Argentina, en Chile, en cualquier parte del mundo. Pero ahora aparecen otras que no son tan comunes. Por ejemplo, el gerente de obra. Y el gerente de obra no es el director de obra. El gerente de obra lo que tiene como finalidad es toma el proyecto, aquello que hizo el arquitecto en su estudio, y le presta atención a las tres Marías, como le digo yo. A cómo está definido en el proyecto el costo, el tiempo y la calidad. Y lo que va a hacer es, en el proceso de obra, asegurarse que las tres Marías están alineadas y te conforman el cinturón de Orión. O sea, que la obra se va a hacer en el tiempo establecido, que va a tener el nivel de calidad, es económica, es una calidad media, es una calidad premium, como sea, como está definida en el proyecto, y que el costo, eso es importantísimo, está dentro del parámetro. Eso lo hace un gerente de proyecto, un gerente de obra. Que en nuestro país, afortunadamente, los gerentes somos arquitectos. En otro país como Chile, con quien tengo un vínculo espectacular, más allá de la cordillera, lo tienen los ingenieros civiles. Básicamente es territorio de los ingenieros civiles. Pero acá es de el arquitecto. También a los arquitectos nos gusta dedicarnos al urbanismo y al planeamiento territorial. Entonces, cuando digo urbanismo... ¿Qué tenemos que entender, ahí va, qué tenemos que entender por urbanismo, aquellos que estamos por fuera de la arquitectura, para entender bien? Eh, vos con urbanismo estás en el nivel de la ciudad. Vos lo que estás haciendo es diseñando ciudades, acomodando ciudades. Tanto sea que las hagas de cero, como fue en su caso Brasilia, por ejemplo, ejemplo paradigmático, o cuando vos Que mudaron toda la capital al centro del país para descentralizar. Y hicieron la capital allí. exactamente. O estás trabajando con la ciudad de Montevideo. Entonces, estás definiendo cómo van a ser los espacios públicos, o sea, te metes con la definición de las calles, las avenidas, los bulevares, las ramblas, los parques, te metes con las manzanas, son manzanas rectangulares, son manzanas cuadradas, te metes con los lotes, vamos a hacer lotes de 1000 metros, de 300 metros, de 500 metros, vamos a hacer una combinación, te metes con la normativa, voy a dejar crecer esto a cierta altura, acá lo voy a restringir, acá no lo voy a restringir, etc. A eso se llama, a esa escala, que no es el predio, no estás en un predio haciendo un objeto arquitectónico, llámese casa, llámese edificio de viviendas, escuela, hospital, oficina, sino que estás en un territorio más amplio. Y si vos te levantás aún más la vista y decís, bueno, no solamente voy a abarcar Montevideo, voy a abarcar toda la costa de Montevideo y más allá de Canelones y de la Costa de Oro, y me voy a seguir avanzando hasta llegar a Rocha, entonces empiezo a tener una dimensión territorial, porque voy a agarrar zonas urbanas, pero también voy a agarrar zonas industriales, voy a agarrar zonas preservadas ecológicamente, voy a agarrar zonas dedicadas al turismo, etc. Entonces ahí ya estás en una escala muy grande. Y con esto te hago una anécdota. Gastón, y te hago una pequeña pregunta, porque a mí me interesa mucho, y justamente me parece muy importante, por eso me detuve en el tema del proceso de urbanismo, porque Uruguay está viendo un fenómeno, que es el desarrollo de barrios desde cero. Y cuando digo barrios, está pasando en todos lados, no solamente en la zona de estos barrios donde están los barrios privados, sino también en desarrollos de balnearios, con barrios también que empiezan a tener como una cierta armonía, en todo el interior del país. Uruguay está teniendo en cuenta esa forma de proyectar y de diseñar con el urbanismo presente para tener criterio y formación de identidad. Sí, sin duda, a ver, sin duda que sí,
Uruguay está en ese proceso, quizás, acordate que Uruguay es un país muy chico, no tiene escala, entonces esos procesos quizás los puedas ver con mayor evidencia en otros países un poco más grandes, pero Uruguay está acompañando a su escala esos procesos, y el urbanista, o sea, el arquitecto que se dedica a los temas urbanos, sin duda que tiene sensibilidad. Y pensando en los barrios privados, siempre se enfrenta a esa dicotomía de las zonas amuralladas, como se le dicen a los barrios privados, y que eso genera cierta inequidad o desigualdad muchas veces en relación al uso de la ciudad. ¿Por qué no mejorar el tema de la seguridad en su conjunto y generar zonas que tendrán una escena urbana, una característica urbana, pero que no tienen un cerco, no tienen una entrada? Pero en fin, esas son las propias dinámicas urbanas y las ciudades en el mundo, sobre todo que cuando el tema de la seguridad es un tema muy importante, uno termina amurallando por un tema de preservar la seguridad de la gente para que pueda vivir, etc. Pero más allá de eso, hay consideraciones sociales, se dan en Uruguay, se dan en Argentina, se dan en Chile, porque estos fenómenos no los inventamos los uruguayos. Ojalá los pudiéramos haber inventado los uruguayos porque destacaríamos sin duda a nivel del contexto mundial, pero no, los tomamos prestados y son procesos que tiene la sociedad contemporánea. Y ese proceso de pensamiento de la ciudad, de ocupación del territorio, ¿qué zonas del territorio vas a dejar que se urbanicen? ¿Qué zonas del territorio las tenés que preservar por sus valores paisajísticos, por su valor en la agricultura, porque tiene un índice CONIAT muy bueno, porque el suelo es muy fértil? En fin, todas estas cosas sin duda que están arriba de la mesa de trabajo de los urbanistas, y dicho sea de paso, nosotros en Uruguay tenemos muy buenos urbanistas, muy buenos urbanistas. Y esos son parte de la carrera dentro de la arquitectura, son parte del urbanismo, es parte, y la proyección es parte de la carrera de arquitectura. Sí, en nuestro país es parte de la carrera de arquitectura. Hay otros países, sobre todo el mundo anglosajón, ha empezado a separar. Y dice, bueno, si te vas a dedicar al urbanismo y al territorio, entonces tenés que ser urbanista. Si te vas a dedicar a la parcela, entonces vas a hacer edificios, ahí sos el arquitecto. Ha separado estas cosas. Pero son procesos que cada sociedad lo viene haciendo. En Uruguay, el título de arquitecto habilita a trabajar a nivel urbano, a nivel territorial, y de hecho hoy tenés una larga lista de muy buenos profesionales, de mi edad, más jóvenes, etcétera, que han abrazado el urbanismo, han abrazado el planeamiento territorial y lo vienen desarrollando con mucho éxito. Pero esta era otra de las salidas laborales que tenía un arquitecto. Un arquitecto también se puede dedicar a ser especialista en algo. Por ejemplo, te gusta mucho la matemática y el cálculo estructural. Entonces, le competís a los ingenieros civiles y empezás a calcular estructuras. O te dedicas a la sanitaria, entonces haces el diseño, las instalaciones sanitarias de los edificios, o a nivel urbano de los parques, o las ampliaciones de ciudad, o los parques cerrados, etc. Te dedicas a la acústica, por ejemplo, sin duda que el tema acústico no está en todos los edificios, pero pensá en el Sodre, pensá en el Solís. Entonces, cuando hay una sala de cine, una sala de teatro, una sala de ópera, sin duda que la acústica es fundamental. Entonces, te dedicas a ser especialista en esto y asesorás en temas de arquitectura bioclimática, algo que hoy está arriba del tapete. Tenemos que hacer un uso más racional de todo lo pasivo, es decir, de mantener la temperatura interior sin necesidad de tener un equipo de aire acondicionado, sin necesidad de tener una estufa, etc. Entonces, manejás la orientación, manejás el asoleamiento, empezás a pensar cómo generar energías renovables para alimentar los consumos eléctricos de ese objeto arquitectónico o de ese diseño que estás haciendo, etc. Esto llamémosle hacer una arquitectura verde, por decirlo de alguna manera, para que nos entiendan todos de qué estamos hablando. Bueno, hay especialistas que se dedican, bueno, si vos querés hacer un edificio que respete todo esto, que haga un consumo racional de la energía no renovable, que haga un uso intensivo de las energías renovables, que utilice
elementos en la construcción con la menor huella de carbono, etcétera, bueno, yo te voy a decir cómo hacerlo, te voy a asesorar. Entonces, este es uno de los asesoramientos. Y acá se abren muchos, muchos. Los arquitectos también tenemos la capacidad de montar empresas dentro de la industria de la construcción. Y ahí solapamos con los gerentes de proyectos. Entonces podemos tener empresas que le ofrecen a la industria de la construcción elementos que van a ser usados en la construcción de los edificios, tanto sea a nivel estructural, materiales de construcción, o a nivel de terminaciones. Por ejemplo, para equipar baños y cocinas, quizás es un ejemplo muy ilustrativo. Pero también te podés dedicar a ofrecer a la industria de la construcción tecnologías de construcción, los sistemas prefabricados, los sistemas industrializados, tecnologías más puntuales, por ejemplo, los encofrados deslizantes. Imagínate que estás haciendo una torre sobrelevada y estás haciendo el ducto del ascensor o de los ascensores, que esa va a ser como tu espina vertebral, eso va a ser de hormigón, entonces el encofrado se va deslizando, eso es una tecnología que está patentada, que la podés usar, etc. Entonces podés ser el gerente de estas empresas, podés montar estas empresas. Ahora que se me acaba de prender, para ya me aprendió una cosa que no parecía. Claro, es que justamente yo me detengo un poco en el punto de la arquitectura verde, porque hablamos de sustentabilidad, y una de las propuestas más importantes que nos trae el siglo, como bien hablábamos al principio, es el cambio climático. Y también no solamente las organizaciones mundiales, que son los que nos están solicitando, sino también ahora el consumidor, el que se hace su casa ya también considera qué maneras puedo yo hacer una casa inteligente con un consumo racional que me mantenga el calor, que tenga que utilizar recursos cada vez menos, que menos impacten al medio ambiente. También, yo qué sé, hace poco hablábamos con una persona que trabajaba con casas, era arquitecta y construcción no tradicional, ¿no? Prefabricado. Y a veces nos cuesta, más que nada, en países más desarrollados que ya lo usan hace mucho tiempo, lo tienen instalado. Pero el uruguayo, que es más conservador en ese sentido, siempre va a la arquitectura tradicional, ¿no? Al ladrillo. A mí dame el cemento, dame el ladrillo, y le cuesta un poquito entender que hay una eficiencia en ese tipo de construcción seca, como se le dice, y rápida, que a la larga quizás sea más cara, pero a la corta es más cara quizás en el momento de hacer el proyecto, pero a la larga no. Sí. Y hablábamos el otro día también de una manera de considerar en la sanitaria, ¿no? Aquellos ingenieros que se dedican a la parte más de sanitaria, de incorporar, por ejemplo, un humedal. La semana que viene tengo una reunión con un chico que es arquitecto también, que están desarrollando humedales para mostrarle a la gente de qué manera se puede hacer una casa con un humedal y ver cómo funciona. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, pero sin duda que el tema hoy contemporáneo y que le afecta a la arquitectura es la arquitectura bioclimática, la arquitectura sostenible. Ese sin duda es los desafíos, quizás no solo de la arquitectura, pero como bien vos decís, hoy el usuario lo está pensando y lo está queriendo utilizar en todas las cosas. Y algo en esta línea que se viene, que no sé cuánto va a llegar, pero va a llegar, es el denominado etiquetado de los edificios. Hoy tenemos etiquetados los electrodomésticos. Cuando te vas a comprar una heladera, vos le mirás ese sticker que dice esto es clase AA porque consume de manera más eficiente, etc. Y mirás con ojos medio raros cuando no tiene la etiqueta o cuando la calificación no es A, sino que es, no sé, D o C. Ese concepto hoy se viene para los edificios. Entonces vos como usuaria, más allá de la tecnología de construcción, que puede ser una obra seca, como lo dijiste, el sistema de steel framing o el sistema de wood framing, o es una obra tradicional de ladrillo, etc., va a estar etiquetado y te va a decir qué grado de eficiencia tiene eso. Este concepto es algo que está en el horizonte. Ya pasó con los electrodomésticos. Chile está trabajando fuertemente en el etiquetado de edificios y está a punto de aprobarlo. Y después, tarde o temprano, estas cosas van a llegar al Uruguay y por más conservador que quieras, el hecho, la realidad, las etiquetas te van a transformar el comportamiento del consumidor. Y como vos bien decís, yo estoy preocupado por el medio ambiente, yo quiero aportar al medio ambiente, me preocupa no desperdiciar la energía, no tirar el agua, me ocupo de comer aquellas cosas que
implique la menor huella de carbono, construir la menor huella de carbono, sin duda tenés todo etiquetado y decís, bueno, no, voy por acá. Y eso va a afectar el mercado inmobiliario, las compras y ventas, y va en esta línea que vos decías. El otro tema que abriste son de los sistemas constructivos. Sin duda que los sistemas estos en seco son más eficientes en el long shot, como dicen los americanos, en el mediano y largo plazo, porque vos estás utilizando, si quiero aislarme térmicamente, elijo un material que tiene la mayor eficiencia desde el punto de vista del aislamiento térmico. Lo mismo el aislamiento humídico, desde el punto de vista estructural. En la construcción tradicional, muchas veces se le pide al ladrillo, al ticholo y al revoque que haga todo. Y los pobres no pueden competir con las nuevas tecnologías y los nuevos materiales. Y como muy bien lo planteaste, hoy todavía son caros al principio, pero cuando vos evaluás todo en el mediano y largo plazo, la cosa cambia. Pero el uruguayo es del hoy, no es de, no me venga con el mediano plazo, porque voy a estar más gordo y más pelado, no. Hoy no estoy ni gordo ni pelado, así que hoy voy a tomar cerveza, ¿no? Hoy no me voy a cuidar, voy a comer pizza. Bueno, así razonamos con todo, incluso con nuestros edificios. Igual estamos planteando con esta conversación, que seguro que los que están escuchando o los que se sumarán después cuando lo escuchen en el feed, que está bueno también abrir la cabeza y si vas a empezar si pensás en impactar de alguna manera, nosotros cuando construimos y fijamos una construcción, estamos impactando en nuestro medio ambiente y lo estamos transformando. Entonces intentemos ser lo más eficientes posibles y saber que el costo por ahí a largo plazo es mayor, ¿no? Es mucho mayor en ese impacto que puede ser positivo y lo estamos haciendo de una manera negativa. Pero también dentro de lo que me pasaste en la previa de nuestras charlas, que siempre son alucinantes y van por todos lados, la forma, y yo jorobaba con el escalímetro, ¿no? Porque me decías, eso María queda todavía, pero para los románticos, porque en realidad me metí en los programas que me mandaste para ver como ejemplo, de la manera que uno puede estar trabajando online con el resto del mundo, con estas herramientas de la tecnología, en aplicaciones, para hacer desarrollos y de hacer de manera eficiente una construcción rápida, en conexión, al momento, evaluando desde el costo hasta el tiempo, con una computadora, en una tablet, como decías, en una tablet, en un celular. O sea, te llevas la tabla y la regla T en el iPad. Sí, tal cual. Y ahí ya estas cosas hablan de lo que se viene, ¿no? Porque hay una cosa que nosotros como formadores de arquitectos siempre hacemos, y es, siempre estamos pensando, si tenemos que pensar obligatoriamente, cómo va a ser la salida de un chico que empieza a estudiar arquitectura, por ejemplo, en el 2022, el año que viene, porque lo empiezo a formar en el 2022, pero yo voy a ser responsable de su formación cuando salga 5 años más tarde, en el 2027. Entonces, te obliga a estar siempre proyectando al futuro. Dejamos un poco el carpe diem, ¿no? El hoy, y necesariamente te tenés que proyectar para adelante. Y dentro de las cosas, de las proyecciones para adelante, son evidentes las incorporaciones de estos avances tecnológicos y del área de la digitalización, básicamente a 2 campos. Al campo de diseño, que es el que vos estabas hablando, que por eso te mandé los links de algunas aplicaciones para que la vieras, porque me parece que si no era muy teórico, y la construcción. Y cuando hablamos del diseño, hoy es imperativo hablar, Uruguay, por suerte, está entrando en un proceso de incorporación masiva, vamos hacia lo masivo, de la metodología BIM. Que el BIM es un acrónimo que viene del inglés, que es Building Information Modeling, entonces sale BIM, que para que lo entiendan, la diferencia con los CAD tradicionales, con el AutoCAD, por ejemplo, es que nosotros en esos ambientes digitales construíamos piezas bidimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Dibujo una planta, dibujo una fachada, dibujo un corte, después hago con otro programa u otro motor la imagen y me meto adentro, etc. BIM hace una construcción, construye el modelo virtual en el momento del diseño. Y cuando digo construye el modelo virtual, es literal. Lo construye, como si en vez de
construirlo en la realidad, primero lo construyo en un ambiente digital. Y no solamente le voy a pedir a ese modelo las plantas, los cortes y todo lo demás, sino que voy a poder adelantarme a todos los problemas que eventualmente después tendría en la realidad. Entonces, al adelantarme y previsualizarlos antes de que la obra empiece en el sitio, estoy impactando en los ahorros, estoy impactando en el tiempo, estoy impactando en la rentabilidad, en la eficiencia, etc. Esta incorporación... ¿Se pueden mostrar, por ejemplo, probar materiales en ese ensayo? Se pueden probar materiales, ahí vienen otras salidas de otros programas donde ese modelo que vos hiciste te permite experimentar con mucha más eficiencia y mucho más realismo esto de los materiales. Digo, no, esta pared no la quiero ladrillo, la quiero con un ónix, o la quiero con un mármol de Carrara, o la quiero con un travertino. No, mejor le voy a poner madera. Sí, sin duda, lo haces y lo ves. Y sobre todo, la incorporación también, y ahí van los links que te mandé, es la incorporación a nivel de diseño del Virtual Design and Construction, VDC. Que los VDC, ahí estás construyendo en una realidad virtual tu modelo. Y es como si estuvieras realmente en una mesa. Tengo el modelo físico y en vez de tener el modelo físico, estoy en un ambiente virtual, estoy con los ojos, con los lentes, para poder meterme en ese ambiente y empezar a mover. Entonces hago una forma, no, mira, este piso, ¿qué tal si le damos una torsión a todo el edificio? ¿Y qué tal si lo hacemos más bajo, lo hacemos más chico? Me meto adentro del edificio y lo estoy viendo, che, y si ponemos una ventana acá, un gran ventanal, etcétera, y es simplemente hacerlo, y lo puedo hacer yo solo, lo puedo hacer con otra persona, que no necesariamente está en el mismo lugar físico, y puedo compartir esa realidad. Entonces, estos impactos de metodología BIM, de el BDC, Virtual Design and Construction, y las aplicaciones desde un modelo digital, pasando por otros programas, como puede ser Rhinoceros, Grasshopper, Dynamo, que se vinculan con BIM, que construyen ese ecosistema de programas, me permiten dar un paso más y empezar a definir diseños paramétricos o diseños generativos. ¿Qué son diseños paramétricos? Mira, imagínate que estás construyendo una base de un centro de esquí. Voy a poner una situación bien loca, en plena montaña, nieve, vientos que te llevan para todos lados. No sé si fuiste a esquiar, pero bueno. Sí, si no, bueno. sí, soy gran esquiadora grande. Por eso te estoy escuchando con atención. ¿Vas a Bariloche o vas a Chile? ¿A dónde vas? Voy a Las Leñas, por antonomasia, porque me queda cerca y además las pistas son espectaculares para aprender. Y después sí salí a hacer a San Martín de los Andes, a Chapelco, a Bariloche, a Pabellones, Valle Nevado, todo, me encanta. Te escucho con atención. Yo soy de ir a Bariloche, de hecho tengo ahí un tiempo compartido. Las pistas, Sí. sí, para aprender es un poquito difícil, pero bueno. Pero imagínate un refugio en plena, más de 1500 metros para arriba, etcétera, y tenés que hacer un diseño que le ofrezca la menor resistencia a los vientos preponderantes, que no tenga problema con la acumulación de nieve, etcétera. Entonces, lo que yo puedo hacer es agarrar el programa y darle esta orden al programa. Darle la información, los vientos son en esta dirección, soplan con tantos nudos, la caída de nieve se da entre tantos periodos, el asoleamiento, el sol, las lluvias, etc. Le doy todas estas condiciones y le digo que busque cuál es la forma, cuál es el diseño que responde a esta inquietud que yo tengo. Esto por ponerte un ejemplo. También puedo estar haciendo una fachada y quiero ponerle colectores fotovoltaicos para generar electricidad y bueno, ¿cuál es la mejor forma? Tengo que ponerlos con distintos ángulos para captar mejor los distintos momentos de altura del sol en invierno, en verano, a lo largo del día, a la mañana, a la tarde, o tengo que hacer una fachada recta. Esto se lo puedo decir al programa, decime cuál es la solución, y el programa me tira la solución. O el diseño generativo es, imagínate, estás a nivel urbano, que es lo que estamos haciendo, y decís, bueno, ¿yo permito altura o no permito altura acá?
Y si permito altura, ¿cuáles son los conos de sombra que genero, por ejemplo, en invierno, que el sol en la cimute está bajo, o en verano? ¿Qué pasa con los corredores de viento? ¿Qué pasa con el asoleamiento? ¿Le tapo eventualmente a otras manzanas más bajas? ¿Le tapo todo esto, Y todo etcétera? eso, Gastón, por ejemplo, está regulado, por ejemplo, en un ayuntamiento, por ejemplo, te piden que presentes esos planos, esas proyecciones para saber cómo estás impactando en la sombra o en la sombra. Yo me Obvio. imagino en estos mega edificios, cuando hablamos de cambiar la Rambla Uruguaya, que hemos hablado tantas veces y a los medios han salido tantas veces proyectos que modifican y cambian esa Rambla, que siempre estamos viendo y pendientes de qué viene, qué se construye y qué no, por miedo a perder, que nos pase como en Miami, ¿no? Esas Sí, playas que quedan en sombra. tal cual. Entonces eso también tiene que ser parte de urbanismo, parte de un permiso para decir, no, mira, perdulo, porque esto por proyecto y por programa no me estaría sirviendo los corredores de viento ni la sombra que estás ejecutando. Por eso estos programas lo que hacen es analizarte un montón de alternativas que a vos te llevarían con el viejo CAD una vida y te las evalúan en función de las variables. ¿Qué vas a poner como variable 1? El asoleamiento, el cono de sombra, esto, aquello, etcétera, el factor de ocupación del suelo, el factor de ocupación total, lo que quieras. Te lo analiza y te da soluciones, muchas, con distintas cosas y evaluadas según los criterios que vos hiciste. Es fantástico, María, es fantástico. Es Y algo todo que... esto está dentro del perfil del arquitecto, Sí, porque claro. tú me estás hablando de algo que por ahí yo pienso que tengo que tener 5 personas a cargo para que me se ocupe, uno que programe, uno que haga, uno que esto, y en realidad es el arquitecto el que orquesta, y ahí está la distinción que vos me dijiste por teléfono, que el arquitecto hoy como oficio y como rol es un director de Director de orquesta. orquesta. Exactamente, exactamente. Porque no necesariamente vos vas a terminar operando esos programas, porque en determinado momento vos empezás a obtener otro rol dentro del estudio, pero sabés que necesitas gente que use ese programa. Y el hecho de tenerlo, es esto que yo te digo, tenés que incorporar esto a tu práctica profesional. Tanto sea que lo hagas vos personalmente, que sin duda lo vas a hacer el primer día que obtuviste el título, porque ahí haces absolutamente todo, pero a medida que vas desarrollándote, vas teniendo mayor capacidad de encargos, etcétera, vas empezando a tener personal, otros colegas, etcétera, que se dedican a estas cosas. Pero a lo No, que voy es que estos desafíos tecnológicos a nivel de diseño pasan por ahí. Y a nivel de construcción van a pasar por la incorporación de procesos automatizados. Es decir, vamos a tener robots que van a poder hacer una serie de operaciones que son en forma rutinaria, que hacen siempre lo mismo, etcétera, de una manera totalmente eficiente. Tenemos que ir a la automatización a nivel de construcción. Tenemos que avanzar además en procesos en donde ya lleguemos, por ejemplo, a las impresiones 3D en arquitectura, donde del modelo digital yo salto directamente al plotter, que es una máquina gigantesca que lo que hace es, en vez de imprimir una hoja, como tenés una impresora capaz en tu casa, empieza a tirar un material que sea adherente consigo mismo, el hormigón, los plásticos en polvo, etcétera, y vas generando una obra de arquitectura. Entonces, los procesos de prefabricación, de industrialización, la aplicación de la robótica e incluso llegando a la aplicación de las impresiones 3D, esto es cómo va a impactar los avances tecnológicos y digitales, ya no en el diseño, en la construcción. Y vos como arquitecto, acordate del primer ejemplo que yo te dije, vas a hacer diseño y dirección de obra, tenés que saber estas cosas. Entonces, tenés que incorporar, este es uno de los grandes desafíos, que vos incorpores estas tecnologías que hoy son incipientes, las impresiones 3D están en etapa experimental, pero se vienen, se van a venir. La incorporación del BIM es algo que hoy está arriba de la mesa. Hoy tenés que empezar a entender arquitectura a partir de la metodología BIM, etcétera. Entonces tenés que tener esa apertura. Y lo otro que está en la tapa hoy del libro, ya casi verificado, ya no es una cosa del futuro, sino acá es lo que yo llamo la deslocalización entre tu lugar de residencia y la obra. Hoy estás en Uruguay y podés trabajar en Uruguay, pero también podés estar en Uruguay y trabajar en el mundo. Algo que vos viste en los vivos anteriores, en las entrevistas anteriores,
Es fantástico. Eso es gracias, primero, a estas tecnologías que me permiten definir modelos virtuales, información digital y las comunicaciones que me permiten mandarlas. Yo puedo tener un vivo, por ejemplo, contigo. Vos perfectamente, en vez de estar en Montevideo, podrías estar en Viena, podrías estar en Nueva York, podrías estar en la Antártida, en donde sea, y converso contigo sobre la casa que te estoy diseñando en tu terreno, muy lejos de acá. Entonces, estas cosas son de futuro las que nosotros, por lo menos en la Facultad de Arquitectura acá en la Universidad de Oxford, siempre estamos midiendo y viendo de cómo incorporarla a la enseñanza. Y lo que Gastón, y con tu experiencia profesional, y de tantos años también en la docencia, pero también como decano y en la arquitectura, como arquitecto, ¿cuán inmediatos son estos cambios? hay ¿Cuán algunos, inmediatos se incorporan? Mirá, es como todo. Hay algunas tecnologías que hasta que no se comercializan o que no aparecen programas como los que yo te mandé que puedan ser usados, están en etapa experimental. Pongo el caso de las impresiones 3D. Pero algo que está arriba de la mesa y que requiere de la voluntad de abrirte, de avanzar vos como arquitecto, porque está toda la mesa servida, es la metodología BIM, es el diseño paramétrico, es el diseño generativo. Eso no son especulaciones de mediano a largo plazo. Especulaciones de largo plazo puede ser las impresiones 3D, te lo llevo. Puede ser quizás poder avanzar en Uruguay, dado ese perfil más contemporáneo, sobre una industria de la construcción más automatizada, más robotizada, más allá de que hay algunos robots que hoy se comercializan, pero estamos en una etapa de desarrollo. Entonces, hay como distintas cosas, algunas dependen de vos, otras ya no dependen de vos, pero lo que sí depende de vos, y esto es vital, es que vos las veas y estés dispuesto a incluirlas. Está muy bien el escalímetro, está muy bien el dibujo a mano, pero también está bien la tableta, también está bien el laptop. Y esto nos deja preparado el terreno para hablar de las cosas que no cambian, ¿no? De esas cosas que son las permanentes, porque yo me imagino hablando contigo en esta presentación que hicimos de este rol, de este perfil de la arquitectura del siglo XXI, y pienso también en la facultad que alguna vez pisé, en la facultad llena de papeles, de bosquejos, de mesas, de tablas, de dibujo, de horas, de diseño, de maquetas, de armados, de cosas, y eso ya cambió, Sí, cambió, pero hay cosas que permanecen. pero hay cosas que permanecen. Y en este sentido, esta reflexión, porque uno cuando dice, bueno, de futuro, ¿no? Lo que te sale es, ¿cómo va a cambiar la arquitectura? ¿Cómo cambia la profesión? ¿Cómo cambia la enseñanza? Sí, es cierto, pero muy pocos se preguntan esto, ¿qué cosas permanecen? Y esto se lo sentía Bezos, el de Amazon, porque en un TikTok estaba hablando con una audiencia y dice, a mí me preguntan mucho cómo va a ser Amazon para adaptarse a los cambios que vienen y cuáles son esos cambios. Y él dice, es muy importante esta pregunta, pero es mucho más importante qué cosas no van a cambiar, porque el negocio de Amazon está sentado en las cosas que no cambian. Entonces, este concepto, pensado en arquitectura, vos decís, hay una serie de cosas que van a cambiar a nivel del proceso de diseño, a nivel del proceso de construcción, pero hay otras cosas de la arquitectura que no cambian, que no van a cambiar, y que para una enseñanza tienen que ser vistas y tienen que ser preservadas dentro del currículum. La arquitectura va a seguir siendo por excelencia la constructora de la escenografía para que nosotros podamos desarrollar nuestras vidas de la mejor manera a través de la construcción de edificios, a través de la construcción de ciudades y a través de la construcción de paisaje. Y en esa construcción hay dos elementos que siguen constantes. No importa si vayas a construir en la Antártida o si vas a construir en el Ecuador o en algún lugar templado como el Uruguay, que son lo ambiental, y por lo ambiental me refiero al clima y a la geografía donde se ubica mi proyecto, y a lo social. Y por lo social me refiero, lo que yo haga lo va a usar un usuario, valga la redundancia, que está inserto en una sociedad con una cultura determinada. Estos dos aspectos van a seguir incidiendo en la arquitectura. Utilices BIM, utilices BDC, lo hagas robotizado,
salgas impresora, salga como sea, el que diseñó ese objeto tiene que haber tenido en cuenta estos aspectos. Sin duda que también en la arquitectura va a tener la atención de lo político, de lo económico, de lo reglamentario, de lo tecnológico. Pero de todas las restricciones, yo te separo estas dos que son sumamente importantes. Y además la arquitectura, y ahora me pongo un poquito poético, pero a todos los arquitectos que me están viendo me van a entender, la arquitectura va a seguir siendo el manejo de lo tangible y lo visible, o sea, de la materia. Somos los responsables de darle una forma a la materia, pero al mismo tiempo la arquitectura seguirá siendo el manejo de lo intangible, de lo inmaterial. Y cuando digo eso me refiero, la arquitectura va a seguir siendo espacio, va a seguir siendo luz o manejo de la luz, y va a seguir siendo algo que afecta a las emociones. Porque la buena arquitectura no es una arquitectura asignada por el estilo, no es la arquitectura clásica o la arquitectura contemporánea o la arquitectura esta que parece un pedazo de Fainá o esta racional que parece en Cuba. No, la buena arquitectura es la que te emociona, María, es la que vos te metés y la ves y tu espíritu se ve afectado, de alguna manera, a través del espacio, de las dimensiones, de cómo te hace sentir ese espacio, de cómo maneja la luz. Pensá en las iglesias de Dieste, el manejo que hace magnífico, un ingeniero, no un arquitecto. Es fantástico. Entonces, estas cosas van a seguir existiendo. Entonces, tenemos que educar arquitectos que además de tener todas estas nuevas tecnologías y estar abiertos de mente, etcétera, sigan valorando estas cosas. Hay que educarlos para que entiendan que la arquitectura es esto, es lo tangible y es lo intangible. Y volvemos a Leonardo da Vinci. Y bueno, Leonardo da Vinci, que nos dejó lo que nos hizo sentir. No te podés olvidar que cuando ves algo de él, lo que te deja adentro, ¿no? Y las personas, es eso, es lo que yo tengo una frase que no sé quién la dijo, pero la repito siempre, porque digo, las personas o la arquitectura, no recordamos el momento, pero sí lo que nos hace sentir. Capaz que no lo que nos dice, o dónde estaba, o qué día era lindo o día feo, pero lo que nos hizo sentir en ese momento. Y nos pasa con la arquitectura, la energía. Y eso forma parte de lo que te es propio a lo humano, porque los bienes materiales están muy bien, hay algunos que lo valoran más, etc. Pero las anécdotas de vida, esas anécdotas llenas de vida en sí mismo, llenas de emociones, llenas de vínculos con el otro, eso es el tesoro de la vida, y eso es lo que la arquitectura te va a seguir favoreciendo, que lo tengas. Lo hizo antes, lo hace hoy, y lo va a seguir siendo en el futuro, así sea que tu casa salga impresa por una impresora. Total. Mira, te voy a hacer una cosa para cerrar, porque fue la que les hice a los chicos que participaron de todos estos vivos, que les hice la pregunta de cuál es su monumento, o su edificio, o su construcción preferida mundial, y por qué, y cuál te hubiese gustado, y cuál te gustaría construir a ti. Mira, a mí el que me gusta mucho es la iglesia de Durazno de Dieste. La reverencio, además por la forma de pensar de Dieste, porque tenés que leer cómo él pensaba, tenés que leer cómo manejaba su espiritualidad. Yo soy ateo, por definición, o sea, ni siquiera soy agnóstico, soy ateo, no existe Dios, a ver si me entendés. Pero cuando lo leo... Mi padre era igual. Bueno, ahí está. Entonces me entendés. Entonces, o como dice Vargas Llosa, ¿no? Los ateos tenemos que estar profundamente agradecidos a todos los creyentes, porque si no, no podríamos ser ateos. Bueno, pero bueno, dejando eso de lado, cuando lees la espiritualidad que va en ese cristiano, de cómo se enfrentó a ese desafío de hacer algo tan emblemático como una iglesia, que puso toda su imaginación en el ladrillo armado, para hacer esas estructuras con unos materiales que, no te digo que eran de desecho, pero bueno, no tenían nada de innovación tecnológica. De hacer esas cosas, ese rosetón que parece flotar en el aire, esa luz que entra entre el espacio, entre las paredes y el techo, es fantástico.
Es fantástico. Realmente lo envidio. Y lo envidio por ser ingeniero. Lo mismo que le envidio las construcciones a Calatrava. Que Calatrava también es ingeniero, pero que es un dibujante espectacular y que muchas de sus cosas reflejan las formas del ser humano, de los músculos, de cómo se mueve. Me hizo acordar a las enseñanzas de Le Corbusier cuando decía El mensaje a los estudiantes, un libro que ya desapareció, escrito en 1946, que decía, si ustedes quieren hacer estas formas orgánicas que hago yo dentro de mi arquitectura muy racional, tienen que constantemente copiar cómo es el pétalo de esta flor, cómo es este canto rodado, cómo es esto. Dibujen, vayan siempre con un bloque, dibújenlo, dibújenlo, porque hay que emular a la naturaleza, que es la verdadera creadora. Entonces, me hizo acordar a estas cosas Eladio Dieste. Y hoy lo que aspiro es a poder construir mi casa desde cero, porque lamentablemente siempre he comprado cosas que he reciclado, que he rearmado, etc. Y viste esa espinita que tenés de decir, ay, ¿cómo desearía tener un terreno sin nada para poder hacer una cosa desde cero? Pero bueno, ¿Querés una hoja en blanco? ¿Querés una hoja en blanco? es una hoja en Escasa blanco. un cuchillo de palo, mirá. Bueno, me encanta Gastón, haberte conocido a través de estos vivos. Celebraremos algún día en algún terreno con tu proyecto. Eh, Andás a ver cómo será. Yo feliz de haber generado estos intercambios y que nos hayas introducido con tanta pasión y con tanto amor a este oficio. A mí en la arquitectura me gusta decirle oficio porque realmente Es un oficio, me encanta, soy una fanática de la historia, en todo sentido, y la arquitectura es lo que más miro y viajo buscando arquitectura. Y la verdad que los admiro y me encanta la manera que abordan la profesión. Conocí a través de ustedes a todos estos egresados con tantas ganas, volcados al mundo, a disfrutar de su carrera con una vocación increíble y la verdad que con con mucha más curiosidad motivadora por aprender. Eso es alucinante, que es un proceso. Seguís siendo un proceso, sos un crack, pero seguís estando en proceso. seguro, seguro. Pero sin duda, si hay un mensaje, es uno tiene que dedicarse a algo que lo viva con pasión. Y la arquitectura sin duda que es como una mujer hermosa para ser realmente, enamorarse apasionadamente de ella, sin duda, sin duda. Mujer porque soy hombre, ¿no? Pero bueno, está. Sí, obvio. Objeto de deseo del género que quieras. Del género que quieras, exactamente, del género que quieras, pero da para enamorarse y apasionarse con la arquitectura. El espacio, la luz, las emociones, ¡wow! Eso es hermoso. Me tenés que prometer, ¿sabes qué? Una recorrida por Montevideo con los ojos tuyos a través de la arquitectura. Wow. Una caminata, sí. Propuesta por la ORT, salimos de la ORT del centro. Sí, por supuesto. Y vamos grabando eso que va a ser una delicia, mirando para arriba. Ahí está, hacemos otro vivo Otro, caminando. otro vivo en territorio. Muy bien. Divino, Gastón. Te agradezco mucho, como siempre, te deseo un muy buen año y un buen comienzo el año que viene y ojalá que nos encontremos nuevamente de manera presencial. Ojalá, ojalá, y bueno, y un saludo para todos los que nos están viendo y los que nos verán, ¿no? Sin duda, feliz año, empecemos un 2022 espectacular. Muchas gracias. Un beso para todos y nos estamos despidiendo. Esto queda subido en el feed, así que lo pueden repasar, lo pueden escuchar mañana cuando salgan a trabajar, a caminar, en el auto, donde quieran, en el ómnibus, en la bici, donde quieran. Pero esto queda como un disparador para inspirar a los futuros arquitectos, a los actuales arquitectos y a aquellos que nos gozamos con la arquitectura, como yo, que soy una improvisada total y sigo con el escalímetro y proyectando en papel. No te rías. Después te muestro cómo me va a quedar la obra. Esto es solo entregando el bosquejo. Me faltan los techos, la eléctrica, todo. Bueno, nos estamos viendo. Chao, María. Te mando un beso enorme. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches.